¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D. Y en esta ocasión, al igual que ayer, más que una video reacción a un video en especial de Dimash, es otra noticia de las últimas novedades que tenemos con respecto a Dimash. El día de ayer, pues ya vimos lo del anuncio para el New Wave, para los próximos meses. Ojalá que sí se realice. Ojalá que todo transcurra de una manera correcta, de una manera exacta. Y nuestros amigos rusos puedan volver a disfrutar del talento de Dimash junto con Igor Krutoy, que yo creo que se lo merecen. Y nosotros también nos merecemos volver a escuchar esa dupla juntos. Pero ahora pasando a otra noticia, recientemente varios de ustedes me mandaron esta noticia de Dimash News también, que salió el día 18, este pasado 18 de mayo. Dimash hizo una visita como embajador de la que es de la UN, que forma parte de la ONU. Vamos a ver la noticia para dárselas más exacta. Les voy a mostrar aquí ya la imagen. Y pues bueno, tiene un pie de página que vamos a traducir para que tengamos la noticia exacta y no les esté contando puras cosas sin sentido. Vamos a traducirla. Dice: el pasado 18 de mayo, durante su misión humanitaria en Bangladesh, como embajador de buena voluntad de la ONU para la migración, Dimash Kudaibergen se reunió con músicos de la comunidad Rohingya. Dimash mostró gran interés por los instrumentos tradicionales y se unió a los músicos locales para una sesión musical íntima. Eso debe haber estado genial, ¿eh? Se interpretó fragmentos de obras musicales conocidas con una mandolina que le habían obsequiado en el Centro del Patrimonio Cultural Rohingya. Es muy bueno que Dimash haga este tipo de viajes, porque como sabemos es embajador de la buena voluntad y sobre todo quiere reafirmar, ¿no? Y estrechar lazos, mostrarle a esta gente de Bangladesh que vive en condiciones tan precarias, que no están solos, que están cobijados por todos nosotros. Dimash fue como representante nada más del resto de la población mundial por parte de la ONU, para decirles que no están solos, que no pierdan la fe, que sigan luchando, que todo va a ir a mejor. Y Dimash compartió con la música, ¿no? Como aquí podemos ver la mandolina que le prestaron con la que estuvo tocando. También sería interesante saber un poquito más. No sé si llega a ver un video como tal en donde nos muestre más un recorrido de Dimash y ver qué otras cosas hizo, porque sería bastante interesante. No sé, ¿ustedes qué opinan de estas visitas que hace Dimash? Yo creo que es muy bueno. Reafirma no, para nosotros los días, con esto Dimash reafirma su calidad como ser humano, de siempre estar preocupado por la gente que está en condiciones de estas tan malas. Y yo creo que sobre todo se ha de enfocar más en lo que son los niños, darles un poco de diversión, darles un poco de distracción, decirles que todo va a estar bien, que no se preocupen, que no están solos, que van a recibir apoyo. Y sobre todo, yo imagino que les han de haber ayudado con algo, no sé, algunas despensas, dinero en efectivo no creo. Yo imagino que les han de haber ayudado con algunas despensas, algunas comidas, algo a esta gente que tanto lo necesita. Y yo creo que ponen un gran ejemplo para todos nosotros, para no nada más para nosotros los Deer, sino para todo el resto del planeta, ¿no? Como que diciendo que esta gente necesita ayuda, hay que apoyarla, y no nada más los de Bangladesh, todos que están en países con condiciones similares, todos necesitan del apoyo de todos. Somos, como dice el dicho, somos más los buenos
los malos en este planeta, y yo creo que merecen que esta gente sea apoyada. A mí se me hace una labor muy digna, muy humanitaria por parte de Dimash. Yo creo que es sin duda uno de los mejores embajadores que tiene la ONU de la buena voluntad para las migraciones, y porque Dimash se preocupa mucho por todo eso. Es bonito ver este tipo de imágenes, recibir este tipo de noticias. Como pueden ir viendo aquí, les he estado mostrando imágenes de lo que ha estado haciendo Dimash, pero no sé si llegue a ver un video como tal. Si alguien consigue algún video y me lo puede hacer llegar para que lo podamos compartir con toda la comunidad, sería excelente, porque así nos daríamos más cuenta, ¿no? Estaríamos más empapados de esta visita. Les digo, si es que llega a ver un video, ¿no? Porque este tipo de actos suelen ser nada más con fotos. Los videos sí los llegan a tomar, pero son más como que de uso propio de la misma organización. Pero ojalá se llegue a mostrar para ver las caras de las personas al ver a Dimash y a los demás colaboradores que están ahí con él, los que están con Chaleco Azul, que son los que llevan los apoyos, las ayudas. Dimash nada más es como que la figura representativa, ¿no? Pero también los de Chaleco Azul hacen su labor, hacen una gran labor. Digamos que Dimash nada más es la cara, pero los de atrás es la fuerza de trabajo. Y es bastante interesante. Me gustaría ver sobre todo la reunión en video de Dimash con los músicos y la interpretación musical. Ya sabemos que Dimash es un genio y es multiinstrumentista, por eso imagino que tocó la mandolina sin ningún problema, y ha de haber tocado algunos otros instrumentos, como dicen aquí en la descripción, que se unió músicos, ¿no? En una sesión musical íntima, muy de ellos nada más. Ha de haber sido un momento muy especial, un momento mágico, que ojalá que lo podamos llegar a compartir en un futuro. Pero díganme ustedes qué piensan. La opinión ya saben que más importante es la que tienen todos ustedes. ¿Qué les hace sentir estas visitas de Dimash por parte de la ONU a estas comunidades que tanto lo necesitan? ¿Ustedes cómo les gustaría apoyar a la causa de Dimash? Yo sé que los clubes de fans, desde aquí, el de México, el de Chile, el de Polonia, el de todos lados, el de España, el de Argentina, todos los clubes de fans de Dimash se preocupan mucho por estas causas y apoyan constantemente con donaciones, con eventos para recaudar fondos y poder seguir apoyando este tipo de causas. Y eso se agradece. Como DIR te hace sentir que eres parte de una familia, y se agradece bastante. Pero bueno, ahora sí que ¿qué piensan ustedes? Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios, o si no por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.